3. La lección de hoy lleva por título El Valle de los Huesos Secos y la restauración de Israel. Abarca el capítulo 37, el cual tiene 28 versículos, y vamos a ver a través de la lectura de este capítulo de qué nos quiere instruir el Señor, de qué nos quiere hablar nuestro Dios. Recordemos los últimos versículos de la clase anterior, el capítulo 36 de Ezequiel, el versículos 35 al 38. Los vamos a volver a leer y vamos a hacer una pequeña introducción, del 35 al 38 del capítulo 36. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. Así ha dicho Yahweh el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Yahweh. Recordar que el Señor es nuestro pastor y nosotros somos ovejas de su rebaño. Israel todavía en su totalidad no reconoce a Yahshua como su Mesías. Hoy día vemos un país de Israel totalmente desviado de las instrucciones de Dios, un país que está sumido entre la rebeldía y la religión, pero que dice la Escritura que en los últimos tiempos, cuando ellos se vean sitiados nuevamente, se vean en cierto modo perseguidos por sus enemigos, van a clamar a Yahweh. Sí, la Escritura señala, ¿ha desechado a su pueblo Yahweh? De ninguna manera, dice el apóstol. Exactamente. Él tiene un plan Así preparado y nosotros ya lo hemos estudiado en las Escrituras y podemos dar testimonio de que la palabra de nuestro Dios se cumple. Amén. Así que vamos a la lectura de los versículos, vamos a ir lentito leyéndolos cada uno de ellos para ir viendo de qué trata en su contenido, porque la palabra de Dios se explica por sí sola. La Escritura es un manual de instrucción de vida para nosotros y vamos a ver este capítulo 37. Vamos a leer del 1 al 14. Le vamos a pedir a Alejandro que lea del 1 al 6 y el Tati del 7 al 14. Amén. Por favor. Ezequiel 37 del 1 al 6. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Amén. Del 7 al 14. Así que yo anuncié el mensaje, tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Versículo 8. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice Yahweh soberano. Ven,
oh aliento, ven de los cuatro vientos y soplan estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy Yahweh. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, Yahweh, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Amén. Amén. Este capítulo 37 de Ezequiel, hemos leído los primeros 14 versículos, es un mensaje maravilloso. Tenemos ante nosotros una visión notable que está teniendo aquí el profeta Ezequiel. Yahweh nuevamente transporta en el espíritu a Ezequiel y lo lleva a este valle de huesos secos. ¿Cómo es eso que lo transporta en el espíritu? Claro, leámoslo. Mire, en el versículo 1 lo dice claramente. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ya vimos anteriormente en los capítulos que hemos estudiado que ya el Señor lo había hecho también con Ezequiel cuando lo llevó a Jerusalén. Y también lo hemos visto en el libro de Hechos, cuando el Señor transportó en el espíritu a Felipe, exactamente, para que pudiera llevar el evangelio a quien iba leyendo las escrituras y no entendía. Vamos a ver aquí que estos huesos esparcidos por todo el valle eran huesos que él veía de personas. Y el profeta se le hizo la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y aquí el profeta ve este valle que está regado de huesos y en el versículo 3 le dice humildemente al Señor, Señor, Yahweh, tú lo sabes. Así es. Tú sabes todas las cosas. En otras palabras, podría haberle dicho, no veo cómo podrían vivir. Está más allá de mi comprensión, pero tú tienes el poder para hacer vivir algo inerte. Tú tienes el poder de hacer vivir un muerto, de resucitar muertos. Y el Señor le dice, quiero que les hables y les digas que yo seré el que les da vida. Y esa era nuestra condición. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Así es. Y cuando el Señor llegó a nuestra vida, estos huesos que estaban ya totalmente destruidos, muertos, éramos muertos en vida, el Señor llegó a nuestra vida y nos resucitó en Él. Trajo paz, trajo alegría, trajo una nueva vida, trajo esperanza. A todos nosotros que antes éramos gentiles, pues, no teníamos ni Dios ni ley. Y ninguno de nosotros podríamos haber salvado por nuestros propios méritos. Todo lo que nosotros hoy día tenemos es por gracia, es por regalo, es porque Yahweh tuvo compasión de nosotros. Miren, Isaías, se me vino un versículo que es hermoso y lo vamos a recordar en esta tarde. No lo tenía aquí anotado en el estudio, pero se me vino a la memoria y es precioso cuando uno lo puede ver. El versículo, Isaías capítulo 65, María, si nos puedes ayudar, el versículo 1.
Isaías 65, versículo 1. Buenas noches a todos, a mis hermanos. 65. Fui buscado por los que no preguntaban. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Amén. Gracias. ¿No éramos Dios. nosotros eso? Así es. Cuando podríamos haber dicho, no, yo fui el que busqué al Señor. Yo fui el que le busqué. No, si Él salió a nuestro encuentro. No teníamos idea cómo se llamaba. Pero el Señor vio nuestro corazón, nuestra necesidad, de que estábamos secos, de que estábamos sin vida, de que en realidad necesitábamos de Él, y Él salió a nuestro encuentro. Estamos en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Ezequiel habló y la vida vino sobre aquellos cuerpos. Lo que sucedió en aquel momento se parece a lo que ocurrió en el mismo principio en la creación del hombre. Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y Ezequiel comenzó viendo estos huesos. Dios no, porque Él nos formó. Él formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y aquí lo que le está diciendo el Señor a Ezequiel, le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Versículo 5, Alejandro. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y comienza el proceso de vida. Qué extraordinaria imagen el Señor aquí nos está presentando. Lo que ocurrió a aquellos huesos, mire, sucedió en 3 pasos. 1, eran huesos esparcidos que no podían estar más que muertos. 2, después se unieron y la carne y la piel los cubrieron, aunque eran cuerpos, todavía faltaba un proceso. Y el proceso número 3 era que recibieron vida. En estos 3 pasos encontramos una verdadera clave para entender la profecía bíblica en relación con el pueblo de Israel. El texto nos aclara lo que dijeron. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Es que el pueblo en el cautiverio se había ido de un extremo a otro. ¿Se recuerdan cuando se llevaron cautivos a esta gente de Jerusalén hacia Babilonia y a orillas del río Quebar les decían, bueno, ustedes canten esos cánticos de ánimo, cantos de alegría? ¿Y qué decían ellos? Estamos tristes. ¿Cómo ustedes nos piden que cantemos? Han destruido nuestra ciudad, han destruido nuestros hijos, nos han tomado cautivos y ustedes quieren que nosotros estemos contentos, estemos cantando. Y en el libro de Lamentaciones, si ustedes van al libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, vemos aquí también que Jeremías habla acerca del ánimo que tenía el pueblo. Estaba totalmente afligido. El capítulo 5 de Lamentaciones dice, acuérdate, oh Yahweh, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero.
compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Y ahí continúa el lamento. ¿Por qué? Porque Israel, Jerusalén, Judá, por desobedientes, fueron castigados. Y la condición de este pueblo, lejos de Dios, y la condición nuestra que teníamos antes de venir al Señor, era como este valle de huesos secos, sin vida, sin esperanza, sin luz. El texto aclara lo que dijeron. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Es que el pueblo en el cautiverio realmente estaba desolado. Pero aquí el Señor viene a darles esperanza. Mientras Jerusalén había permanecido como ciudad y los profetas falsos continuaron diciendo que ellos regresarían, mantuvieron una falsa esperanza en el pueblo. Después que Jerusalén hubo sido destruida, se fueron al otro extremo. Pasaron lo que algunos psicólogos llaman una psicosis maniática depresiva. Estaban en malas condiciones. A veces estaban animados y otras veces en la profunda depresión. Por eso decían, pereció nuestra esperanza. Esta visión estaba siendo revelada a ellos para que supieran que sí había esperanza y que esta esperanza era para todo aquel que se arrepintiera y clamara al Señor, y para todo el pueblo de Israel. Dati, si puedes leer, por favor, el Salmo 79. Vamos a ver también cómo este ánimo de este pueblo se ve reflejado en este Salmo. Salmo 79 dice: Oh Dios, naciones paganas conquistaron tu tierra, tu posesión más preciada. Profanaron tu santo templo y convirtieron a Jerusalén en un montón de ruinas. Dejaron los cadáveres de tus siervos como alimento para las aves del cielo. La carne de tus justos se ha convertido en comida para los animales salvajes. Hasta el 5. La sangre fluyó como agua por toda Jerusalén. No queda nadie para enterrar a los muertos. Nuestros vecinos se mofan de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén de quienes nos rodean. Oh Señor, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nosotros? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo arderá tu celo como el fuego? ¿Ellos sabían por qué habían recibido ese castigo? Sí. Ellos sabían, estaban conscientes de que se habían rebelado en contra de Yahweh. Dios ha dejado bien en claro que solo tenemos vida en el Hijo. Primera de Juan 5:12. María, ¿lo puedes buscar? Primera de Juan 5:12. Y Dati, Juan 3:36, por favor. Primera de Juan 5:12. 12. Ya. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, si tenemos al Hijo, a Yahshua, a Jesucristo en nuestras vidas, somos gente que ha resucitado en Él. Amén. Pero quienes no tienen al Hijo o no quieren creer en el Hijo, están como en este valle de huesos secos. Juan 3:36. Amén. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Sí.
La persona que no tiene a Yahshua, a Jesucristo en su vida, está muerta espiritualmente. Esta profecía habla sobre la restauración de Israel. Los israelitas serán traídos de regreso a su tierra y serán un solo pueblo en su mano. Reconocerán a aquel que traspasaron y Jesucristo será proclamado rey y Mesías. Versículos, por favor, Alejandro, del 2 al 14. Del 12 al 14. Ezequiel 37, de 12 al 14, dice así. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. El versículo 14, márquelo, porque esa es una profecía que se cumplirá, bueno, se cumplió en nosotros porque el Espíritu del Señor hoy día mora en nuestras vidas, pero también se cumplirá sobre la casa de Judá y serán abiertos sus ojos y el Espíritu del Señor también reposará en ellos cuando reconozcan a Jesucristo como su Mesías y como Rey. Amén. Así que ahora vamos a leer del versículo 15 al 28 de este capítulo 37. María, por favor, del 15 al 20. Alejandro, del 21 al 24 y el Dati del 25 al 28. Amén. Todos al libro de Ezequiel. María, del 15 al 20. Ya, del 15 al 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego en uno con el otro para que sean uno solo y serán solo uno en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escriban estarán en tu mano delante de tus ojos. Amén. Del 21 al 24, Alejandro. Y les dirá, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todo por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas las rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Amén. 25 al 28, Dati. Amén. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación. Y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población, y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre,
Las naciones sabrán que yo soy Yahweh, quien hace santo a Israel. Amén. 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 Aquí hablamos entonces de dos casas. En una mano iba a tener un palo que iba a ser la casa de Efraín. La casa de Efraín son esas 10 tribus que fueron llevadas cautivas hacia el norte y que se olvidaron de Dios, se olvidaron de su ley, de sus instrucciones, cuya capital era Samaria. Y hay otro palo que es la casa de Judá, que es el reino que fue llevado cautivo en el sur por Babilonia, cuya ciudad era Jerusalén. Este reino, que era uno solo, llamado Israel, bajo el gobierno de Salomón, el Señor lo que hizo fue a Salomón advertirle. Muchas veces, usted lo puede leer en Primera de Reyes capítulo 11, le advirtió 3 veces de que se volviera a él, porque si no le iba a quitar el reino de su mano. Ese reino que estaba conformado por las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué es lo que pasó? Salomón, a la edad ya avanzada, olvidó las instrucciones del Señor. Nosotros la vimos hace un tiempo atrás en Deuteronomio. ¿Qué decía la ley para el rey? Que el reino debía tener muchas mujeres, porque si tenía muchas mujeres y estas mujeres lo podían desviar su corazón del Señor y de la instrucción de él. Y es lo que pasó con Salomón. Las mujeres que él tomó de las ciudades vecinas para hacer pactos políticos causaron que él desviara su corazón del Señor y cediera a la idolatría y al paganismo que estas mujeres tenían. Por lo tanto, el Señor lo que hizo fue quitar el reino de la mano de Salomón. ¿Y qué es lo que hizo? A su siervo Joroboam le entregó 10 tribus y a su hijo Roboam le entregó las otras 2 tribus. Por eso tenemos la casa de Efraín, que estaba reinada por Jeroboam, y la casa de Judá, que estaba reinada por Roboam. Sí. La casa de Efraín fueron conquistados por los asirios los mezclaron y de ahí desaparecieron y se fueron por todas las otras naciones y que, bueno, conformaron todas las otras naciones. Entre tanto, ¿verdad? Judá fue cautivo por los babilonios, ¿verdad? Y ellos pudieron mantener la creencia en Yahweh, no se olvidaron de él, aunque sí pecaron, pero seguían creyendo en él y su capital era en Jerusalén. Dicho esto, ahora vamos a entender por qué aquí el Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. ¿Se dan cuenta que está escribiendo para 2? Para Judá y para los hijos de Israel. Así es. Y en el versículo 16, Alejandro. Dice: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Ahí están las 2 casas, el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué judíos y samaritanos no se veían? ¿No se podían ver? Sí. Porque los samaritanos adoraban en Jericín. Exactamente. ¿Y los de Judá? Y los de Judá adoraban en Jerusalén. ¿Ah? ¿Y eran hermanos entre ellos? Sí, sí porque eran un hermanos. solo pueblo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que los judíos sabían que ellos se habían olvidado de Dios y de la ley
de Dios, de los mandamientos. de los mandamientos. Por eso Exacto. ellos los rechazaban. Amén. Vamos a ir entendiendo varias cosas más. Las dos varas tipificaban a los reinos del norte, Israel, y los del sur, y el del sur, Judá, que se convertirían otra vez en una nación, un solo pueblo, un Dios, Amén. una ley, Así es. un pueblo. Porque muchos hablan de que el Señor tiene como varias en la escritura habla de que la iglesia reemplazó a Israel. No, hermano, aquí no hay doctrina de reemplazo. La escritura, nosotros, todo lo que hemos visto desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de un solo pueblo. Así es. Y ese pueblo se llama Israel. Y todos nosotros somos parte de ese pueblo Israel que ha sido redimido y comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Aquí No hay religiones. no hay religiones. Ninguna. Y la Nueva Jerusalén en ninguna parte dice iglesia metodista, pentecostal, adventista. No. Nah. Ninguna de las puertas de la Nueva Jerusalén dice eso. En Apocalipsis, ¿qué dice? Que cada puerta es el nombre de cada una de las tribus de Israel. Por lo tanto, nosotros tenemos que procurar en el Señor entrar por una de esas puertas. ¿En qué tribu, en qué fila nos va a poner el Señor? Ni idea. Pero tenemos que procurar entrar por una de esas puertas. Hay que decirle lo mismo que le dijo recién el profeta al Señor que acabamos de leer. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, oh Señor. Esa era una alabanza, ¿cierto? Exactamente. ¿Ah? No, es maravilloso y vamos entendiendo en realidad cuál es nuestra identidad. ¿Se da cuenta? Maravilloso, sí, somos parte de Israel. Somos parte de esos huesos secos que estaban esparcidos, ¿cierto? Y que a través de la muerte y resurrección de Yahshua y el habernos arrepentido, comió a salir de nuevo un nuevo ser en nosotros que ahora tiene el Espíritu Santo que nos lleva a poder poner en práctica sus mandamientos. Y esta profecía que Ezequiel está aquí dando a Israel, del versículo 15 al 28, se cumple y vamos a entender el porqué de Efesios capítulo 2. Vayan todos a Efesios capítulo 2. Recuerde que nuestro grupo de estudio se llama Con Biblia en Mano. Con Biblia en Mano vamos a ver que la palabra de nuestro Dios no se contradice. Que quienes dicen que se contradice es porque no han estudiado la palabra como corresponde. Mire, Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Dice así. ¿Lo tienes ahí, Alejandro? No. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12, Dati, ¿lo tienes ahí? Del capítulo 2 de Efesios. 12 dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Así es. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14 de ti. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Wow. Versículo 14, Reina Valera dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De qué pueblo se está hablando? De la casa de la casa de Judá
y de la casa de Israel. ¿Se dan cuenta? Coloque entonces ahí al lado de ese versículo Ezequiel capítulo 37, versículo 15 al 17, para que lo puedan después relacionar. Sigamos. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, uno solo, o de las dos casas, una sola, y un nuevo hombre haciendo la paz. Versículo 16, Dati. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Amén. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. 18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, Amén. gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Amén. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Amén. ¿Se da cuenta? Usted no es evangélica, no es adventista, no es testigo de Jehová, no es nada de eso. Usted es Israel. Usted es Israel. Aleluya. El Señor no viene por una religión, Viene por un pueblo. Él viene por un pueblo. Así es. La religión no salva al hombre. Dice el Señor que la religión pura y sin mácula es la que tiene misericordia de los huérfanos, de las viudas, de los pobres, que refrena su lengua, que no habla sandeces, que realmente hay un cambio de vida en el hombre. Esa es la religión verdadera. Y en realidad usted puede ver que ninguna de las religiones cumple con esos requisitos de la religión verdadera. Porque los religiosos usted los ve y de repente ellos en la iglesia vestidos con trajes de piedad y con una cara pulcra, como que no quebran un huevo, y llegan a la casa y los quebran por docena. Entonces el Señor no quiere eso de nosotros, no quiere religiosos. El Señor lo que quiere es que nosotros tengamos una relación con Él, que realmente seamos gente que practica lo que Él nos manda a través de su palabra. A veces para las personas, ¿verdad? Le es más digerible decirle que uno es evangélico, que es adventista, ya. Pero anda a decir, con Biblia en mano, que tú eres Israel. ¿Qué me está diciendo? Me quiere judaizar. O sea, no es problema nuestro que no quieran creer a lo que está escrito. O sea, tendrían que decirle al Padre, escribe de nuevo la palabra, o sea, di otra cosa, pero no lo va a hacer, Él no va a escribir, no va a borrar nada de lo que está escrito. Es por eso que es importante, dale, mitad, ¿por qué? Es porque Yahshua lo cumplió. Sí, pues. Él es la palabra. Él cuando estuvo en la tierra cumplió la palabra al pie de la letra. Él era judío. Exacto. Él no era adventista, evangélico, él era judío, pues. Sí, era parte del pueblo de Israel. Y se cumplió tal como los profetas habían dicho. Él nació en Belén. Él era del linaje de David. Es quien iba a padecer como siervo, pero regresa como rey. Y él, la profecía se cumplió. Decía que iba a pasar como lo que había sucedido con Jonás en el vientre del pez. 3 días y 3 noches. Y no fue así, que nuestro Señor Jesucristo murió,
fue sepultado y resucitó, y hoy día está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Y en el capítulo 2 de Efesios lo dice claramente. Para quien no lo quiera creer o para quien le cueste todavía asumir esto, el versículo 12 lo dice claramente. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Se da cuenta? Ahí no le está diciendo que nosotros estábamos alejados de la religión tal o de la denominación tal Tanto. o del pastor tal o del apóstol tal. No, aquí claramente dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, porque no lo conocíamos, los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es nomás, pues. No hay otra forma de llegar a ser parte de Israel si no es haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si todavía a usted no le queda claro, todavía no se quiere convencer, Romanos capítulo 11. Lea Léaselo. todo el capítulo 11 y ahí le va a explicar claramente que éramos un olivo silvestre, que no dábamos ningún tipo de fruto y que fuimos injertados por Yahshua en el olivo verdadero. Y hoy día damos fruto. El tema que siempre se ha enseñado desde los púlpitos, que corre esta carrera, esta batalla, van dos pueblos corriendo, Israel y el pueblo cristiano. No, hermano, o usted quiere creer que es parte de Israel o no, pero aquí no corre los cristianos de Israel. Corremos los cristianos que hemos creído en Yahshua y que a través de esa muerte y resurrección fuimos injertados en Israel. Eso sí. Y somos un solo pueblo. ¿Se entiende, cierto? Amén. Ahora, este pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Cuando Él vino a la tierra, nació de la descendencia de David. Y esto lo podemos ver en Mateo 1, Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Ambos pasajes registran cuidadosamente la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y así que el que vino de ese linaje será el pastor y el que gobernará sobre todos aquellos que han creído en su nombre. Amén. Leímos en Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo Amén. tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Apocalipsis capítulo 17:14 y Apocalipsis 19:16. María, ayúdanos por favor. Apocalipsis 17:14 y el Dati Apocalipsis 19:16. Y ya estamos casi terminando la clase de hoy. Apocalipsis. Ya. Amén. 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. ¿Cómo serán y cómo seremos llamados? Elegidos y fieles. Amén. Porque es al que venciere, el que persevera hasta el fin. Apocalipsis 19:16. Amén, dice. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Rey de reyes. Esta promesa de Yahweh va más allá de una restauración física y geográfica de Israel. También promete infundir nueva vida espiritual en un pueblo que todavía tiene vendados sus ojos. ¿Y por qué Judá tiene todavía la casa de Judá vendada sus ojos?
para que el último de los gentiles que ha de ser llamado se arrepienta. se arrepienta. Hasta ese último. Ya. Y cuando ese último de los gentiles se arrepienta, el Señor va a quitar el velo de la casa de Judá y ellos van a reconocer a ese Mesías que tantas veces han leído en las Escrituras, pero que no lo pueden reconocer en Yahshua, lo van a poder reconocer. Y demos gracias al Señor, hermano, porque hoy día nosotros, Así es. por su misericordia eterna, porque Él cerró los ojos a la casa de Judá, hoy día nosotros hemos podido ver y palpar la misericordia de nuestro Dios. Así es. Ninguno de nosotros tenía mérito, ninguno de nosotros tenía nada que pudiera servir Así para es. decir lo merecíamos. No merecíamos ¿qué cosa? La muerte. Estábamos secos como nos describe aquí en el capítulo 37 de Ezequiel. Éramos unos huesos más en este valle sombrío. Que es el mundo. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Vino y sopló sobre nosotros vida. Amén. ¿Qué queda para nosotros? Nada más que darle gracias y seguir adelante. Van a haber días difíciles que usted se va a arrastrar, pero aún arrastrándose y aún sin fuerza, no desfallezca, no se suelte de la mano del Señor. Siga adelante, porque no es por nuestra fuerza ni por lo que nosotros podamos hacer. Es su Espíritu Santo el que nos impulsa y ya nos queda poquita carrera. Hermano, nos queda poquita carrera. Y no perdamos el tiempo en cosas que no tienen valor. No nos metamos en discusiones que no llevan a ninguna parte. No le sigamos el juego al enemigo que quiere robarnos nuestra paz. Nosotros, así igual que los caballitos con esos anteojeras, mirando al Señor y tratando todos los días de amarle con nuestra vida a través de la obediencia. No hay otra forma de mostrarle a nuestro Dios que le amamos si no es siendo obedientes a su palabra. Mire, y dice que esta vida que Él nos ha dado en Jesucristo es porque hubo una condición. Y la condición es que hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Y nos hemos arrepentido delante del Señor, por lo tanto, Él renovó nuestra vida y a través de su palabra, Él nos purifica cada día. Y vamos a terminar leyendo estos versículos de la Escritura. Tito 3, del 4 al 6, Dati. Tito 3, del 4 al 6. Y Alejandro, por favor, Ezequiel 37, versículo 14. Amén. Amén. Tito 3 del 4 al 6 dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Ezequiel 37, 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice, dice Yahweh. Amén. Y eso es lo que Él hizo. Así es. Puso su Santo Espíritu en nuestras vidas. Amén. Hermano, nosotros. Así es. Cuidemos lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Es el mismo morando en cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo morando en nosotros
animándonos y alentándonos cada día a seguir adelante.